Apreciados hermanos, una vez más quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que leamos en el primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21. Dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Que el Señor añada su más rica bendición sobre la lectura y la explicación de su buena palabra. Quiero hacer un pequeño comentario sobre este personaje, Enoc, cuyo nombre significa dedicado. Y antes de entrar en detalle, como un ejercicio mental, quiero recordar lo que ustedes lo han leído y tal vez lo han olvidado en algún caso. Recordar que el hijo de Enoc, Matusalem, es el hombre que vivió más. Vivió 969 años. El primer hombre creado por Dios, Adán, vivió 930 años. Y Enoc, del quien vamos a hablar hoy, a la edad de 365 años, desapareció. Se lo llevó Dios sin que conozca la muerte. Es interesante algunos datos que se registran en estos primeros capítulos del Génesis. Dice que Enoc fue traspuesto 55 años antes de la muerte de Set. ¿Quién era Set? Era el hijo de Adán que reemplazó a Abel, a quien había matado su hermano Caín. Solamente Adán había muerto ya. Abel murió asesinado. Además, Matusalem y Lamec eran testigos del traslado de Enoc, es decir, el hijo y el nieto de Enoc fueron testigos del traslado de él sin conocer la muerte. Lamec murió 5 años antes del diluvio, pero Matusalem, el hijo de Enoc, murió en el mismo año del diluvio. Interesante estos datos que los recordamos como un ejercicio mental. Yo quiero que consideremos 5 cosas tocante a Enoc. Primero, esta hermosa frase: caminó con Dios. En segundo lugar, algo que vamos a leer luego en Judas, el verso 14 y 15, que Enoc testificó para Dios. Y algo que vamos a leer en Hebreos 11, en tercer lugar, que Enoc agradó a Dios. Y que Enoc fue trasladado por Dios. Y en quinto lugar, Enoc fue recordado por su fe en Dios. Considerando el primer pensamiento, Enoc caminando con Dios. Nadie camina con quien no está de acuerdo, ¿verdad? Usted no va a caminar con alguien que no está de acuerdo. Por eso está claro escrito en Amós capítulo 3, verso 3, ¿andarán juntos dos o andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, no se puede. Pero Enoc lo hizo. ¿Por qué? Porque le agradaba la compañía de Dios. Esto es lindo. Hermana, hermano, ¿te agrada la compañía del Señor? Cuando estás en el trabajo o estás sola,
cuando estás atareada o con problemas, a tu lado está el Señor. Debes darte cuenta que Él es tu compañero. ¿Cómo deberíamos pedirle, Señor, entra conmigo hoy a las faenas del día? Al saber que tenemos una guerra contra el enemigo, Señor, entra conmigo hoy a la lucha. Porque solo Él puede dar certeros golpes y golpes demoledores al enemigo. Adán, el primer hombre, no valoró la compañía con Dios, porque rescatamos del libro de Génesis que Dios solía buscar a Noé, le gustaba su compañía. Dice que cuando lo buscó, ¿dónde estás tú?, le dijo Dios. Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Parecería que Dios se paseaba en el huerto buscando a Adán. Eso rescatamos del capítulo 3, versículo 8. Y no debe haber habido mejor amistad y compañía que el Señor para este matrimonio que fue puesto en el paraíso, en el huerto, para administrar la creación de Dios. Pero no lo valoró. Esto es muy preocupante, que en la vida de los redimidos no se valore la compañía de Dios, no se valore lo grande que es caminar con Dios. Y en el Nuevo Testamento hay otro personaje que se llama Demas. En 2 Timoteo 4:10, el apóstol tiene que decir que Demas me ha desamparado, se fue al mundo. ¿Cuántos de los redimidos han dejado de gustar la compañía y el caminar con Dios y ahora están caminando con el mundo? Hay un antiguo refrán y muy común que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí se identifica, dime con quién andas y te diré quién eres. Hace muchos años atrás, una cristiana vino a decirme que por favor interceda ante la policía por su hijo menor de edad de 16 años, que fue apresado por la patrulla. Cuando yo fui, el jefe de policía era una persona demasiado fuerte. Me dijo, le pregunté, ¿por qué lo tiene detenido? Usted sabe ¿qué hace un menor de edad con 4 delincuentes caminando por las calles del pueblo a las 2 de la mañana? ¿Qué hace? Le digo, ¿es verdad? Sí, dice. Bueno, la patrulla los encontró y los conocía porque estos habían robado ya 2 veces en el mercado, habían intentado robar a una joyería y se los trajo a todos. ¿Qué diría la gente?, me dijo a mí el jefe de policía. Que lo vean a usted, predicador, de arriba para abajo con una ramera. ¿Qué va a pensar la gente? Y yo me quedé callado. El chico estaba empezando a andar mal. Entonces tuve que implorarle que por favor, por amor a su madre, le den la libertad de inmediato. Logramos su liberación, pero quedó para mí cómo se hace verdad este refrán, este adagio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Enoc ordenó su vida de tal manera que estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios y caminaba con Dios. Y sin duda caminaba con Dios no dentro de un salón o cuando se reunía una iglesia, en medio de un ambiente malo, en medio de un ambiente corrupto, él podía vivir y caminar con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a caminar con el Señor. Pero nos trasladamos más adelante al penúltimo libro de la Biblia,
donde tenemos la epístola de Judas. Allí encontramos en los versos 14 y 15 estas palabras. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De no ser por este escritor bíblico, Judas, no habríamos sabido que Enoc testificó, profetizó acerca de la venida en gloria del Señor Jesucristo con todos sus santos, cuando venga para sentar las bases y reinar por 1000 años, venga en juicio. Testificó para Dios. Dios nos quiere y nos necesita, amados hermanos, como sus testigos. Él ha dicho: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El Señor le dijo al ex endemoniado, cuando le sacó los demonios: vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dios quería que aquel de quien salió la legión de demonios se constituya en un testigo para él. Yo, tú, nosotros testificamos para el Señor. No olvidemos lo que hicieron los 4 leprosos en tiempos del profeta Eliseo, cuando descubrieron el campamento de los filisteos abandonado. Empezaron a comer y a amontonar las pertenencias que abandonaron por miedo los filisteos. ¿Qué pasó? Uno de ellos dice: no estamos haciendo bien. Hoy es tiempo de buena noticia y nosotros estamos callando. Vamos a la ciudad, demos la buena noticia. Pedro y Juan dijeron a las autoridades: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ojalá que todos tengamos ese sentimiento. No podemos callar, somos testigos. Hablemos del Señor. El tiempo vuela. Se está acabando ya el día de la gracia. Hoy es el tiempo de salvación y nosotros callamos. Cada hermano sea un testigo en su hogar, en su barrio, en su calle, en su comunidad. Que sepan que allí hay un creyente, un hombre, una mujer, que con su vida tienen un testimonio elocuente, más con sus labios pueden hablar del amor de Dios. Así lo hizo Enoc. Ahora, en Hebreos el capítulo 11, versículo 5, leemos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios, y lo hizo en medio de un mundo malo, en medio de las relaciones humanas como las nuestras. Enoc agradó a Dios en su vida pública y entre su familia. Es que a Dios le agradan los sacrificios, las ofrendas de justicia, ofrendas que no sean fruto de dinero mal habido, de la usura, del narcotráfico, del hurto, etcétera, etcétera. Dice en Hebreos 11:6 que a Dios le agrada la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el mismo capítulo 13 de Hebreos, verso 16, dice que a Dios le agrada que hagamos bien, y de hacer bien y de los sacrificios no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios quiere que nos ayudemos entre hermanos, que nos ayudemos mutuamente. El Señor Jesús podía decir en Juan 8:29: yo hago siempre lo que le agrada al Padre.
Y el Padre podía decir de su Hijo en Mateo 12:18, mi amado, en quien se agrada mi alma. Que el Señor pueda decir de nosotros, yo me agrado en este hijo, en esta hija. En este mismo capítulo 11, verso 5, dice que Enoc fue trasladado por Dios. Caminó con Dios y sigue caminando con Dios, porque un andar con Dios nunca termina. Dios le llevó para estar con él y sin ver la muerte. Y créame, hermanos, nosotros nos consolamos leyendo 1 Corintios, el capítulo 14, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dios le llevó a Enoc sin ver la muerte. Dios lo llevó. Y Dios vendrá por nosotros. Eso hará Dios con todos los que tienen la fe de Enoc. Muchos seremos trasladados al cielo sin conocer la muerte cuando el Señor venga, sin ver la consumación de la apostasía que se campea en el mundo y que se la olfatea ya en la iglesia. Y el tiempo de angustia y de juicio que ha de haber durante la gran tribulación no nos permitirá el Señor ver a muchos de los que vamos a estar vivos cuando Él venga para llevarnos antes de todas aquellas cosas. Y por último, Enoc es recordado por su fe en Dios. Eso hemos leído en Hebreos, el capítulo 11, que dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue recordado por su fe en Dios. Fue recordado por su fe en Dios. Hay un pasaje muy lindo en Hechos 9:36 hasta el 41, donde dice que Dorcas fue recordada por sus buenas obras y lo que hacía. Las viudas llorando le mostraban las cosas, las ropas que ella hacía. Recordado por su fe en Dios. ¿Cómo seremos recordados nosotros, queridos hermanos? Puede ser que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo nos recordarán los creyentes? ¿Como hombres y mujeres fieles o como personas inestables en los caminos del Señor? Que Dios nos haga reflexionar y que nos bendiga a todos.